llegará a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. Yo Jehová, la desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás tu desnudez, no descubrirás. Tu madre no descubrirá su desnudez. Todo esto que ustedes miran aquí, desde el verso 1 hasta el verso, aleluya, 29, tiene que ver con mandamientos ¿qué? Morales. La pregunta que hacíamos el domingo pasado, ¿estos mandamientos desaparecieron? ¿Están todos vigentes? Amén. Amén, así es, sí señor. Es más, voy a leerle este mismo texto, voy a leérselo en la traducción en lengua actual, el mismo verso. Voy a leerles esto. Nadie debe tener, en el verso 8, nadie debe tener relaciones sexuales con la mujer de su padre. O sea, esto que dice acá, no descubrirá su desnudez, para ponerlo en un plano más explícito, es no tendrás relaciones sexuales ni con la mujer de tu prójimo, no tendrás relaciones sexuales con la mujer de tu padre. O sea, todo este tema de la sexualidad que tiene que ver con la moralidad, estos mandamientos morales, todos están vigentes. ¿Los eliminó Cristo? No. En ningún momento eliminó esto. ¿Están vigentes o no están vigentes? Aquí dice, si usted lee en la traducción en lengua actual, usted se va a encontrar que dice en el verso 15, nadie debe tener relaciones sexuales con su nuera ni con su cuñada, nadie debe tener relaciones sexuales con la hija o con la nieta. ¿Por qué? No se puede. Estos son mandamientos morales. Pregunta, ¿Cristo eliminó esto? ¿Están vigentes? También. ¿Y entonces por qué la gente dice que Cristo abolió la ley? Porque si abolió la ley, esto debe desaparecer. ¿O no es así? ¿Por qué pasa esto? Porque las personas se ubican en un solo bloque y no entienden que la ley tiene 4 aspectos. Entonces estamos mirando los aspectos morales. Aleluya. Y esto que viene aquí, hermanos, es una cosa, gloria al Señor, mejor dicho, muy interesante. Entonces, vamos mirando. Entonces, ¿los mandamientos morales están vigentes o no están vigentes? ¿Los mandamientos morales eran para Israel o era para todo el mundo? Para todo el mundo los mandamientos morales. Los mandamientos morales no cambian. Aleluya. Ahora, ¿qué es la moral? La moral nos enseña con qué valores hemos de servir a Dios. Si queremos actuar con responsabilidad, tenemos un impulso hacia el bien que nos lleva a pensar como primer principio moral: lo bueno ha de hacerse, lo malo ha de evitarse. La ley moral proviene de Dios y en Él tiene su origen. Párenle bolas a esto. Dios tiene mucho para decir acerca de la moral. Ocupa un lugar preponderante en el plan de Dios. Los mandamientos morales son universales. A su nombre, gloria. ¿Los mandamientos morales son qué? Universales. Los mandamientos morales, hermanos amados, es la relación directa con el Dios del cielo. Y no es lo mismo un mandamiento moral, aleluya, que un mandamiento ceremonial. No es lo mismo. Ahora, voy a mostrarle varios bloques aquí. El primero, por ejemplo, la obediencia, porque Dios exige obediencia. ¿La obediencia es un mandamiento moral o qué creen ustedes que es? Váyanle bolas a esto. Vaya a Deuteronomio 28. Vaya. Deuteronomio 28, el verso 1 y el verso 15. Acontecerá que si oyeres, este es un mandamiento. Acontecerá que si oyeres la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Escuchen, van a venir sobre ti todas estas bendiciones. Este es un mandamiento a obedecer. Pero escucha el verso 15. Pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir y guardar todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Pregunta, ¿el mandamiento de obedecer a Dios es moral o qué es esto? Moral. Es un mandamiento moral. ¿Por qué? Porque está relacionado directamente con la persona que está hablando. Si obedece, aleluya, o si desobedece, está
está relacionado directamente con Dios. Por eso, cuando obedece, le vienen un montón, de bendiciones. Cuando desobedece, le vienen un montón de ¿qué? De maldiciones, porque está relacionado directamente con el Dios del cielo. Aquí no hay intermediarios. A su nombre, gloria. La obediencia o el obedecer a Dios es un mandamiento moral. Segundo, el amor. ¿Qué creen ustedes que cuando el Señor exige en Deuteronomio 28, en Deuteronomio 6.5, vayan a Deuteronomio 6.5, miren este mandamiento: amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Es moral o no es moral este mandamiento? ¿Por qué es moral? Porque está relacionado directamente con ¿quién? Con Dios. A su nombre, gloria. Y cuando el mandamiento está relacionado directamente con Dios, aleluya, está relacionado de una manera directa con la persona que está ordenando. A su nombre, gloria. Aleluya. La santidad. La santidad, que para muchas personas es un dolor de cabeza. La santidad es un mandamiento moral. Dímelo aquí. Aleluya, vaya a Levítico capítulo 11, 44, vaya. Porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy, ¿qué? Santo. O sea, como yo soy santo, ustedes tienen que ser. ¿Es moral o no es moral? ¿Está relacionado directamente con él o no está relacionado directamente con él? Entonces, cuando las personas no entienden esta separación de mandamientos, entonces hacen una cosa compacta y un enredo que no se saben ni explicar. Pero mire lo que dice en el Nuevo Testamento Pedro, en 1 de Pedro 1:16, porque escrito está: sé santo porque yo soy santo. O sea, la santidad no es una opción. La santidad no es que si yo quiero ser santo, no. Es que como Dios es santo, aleluya, está directamente relacionado con la moralidad de Dios. A su nombre, gloria. Por eso es que en Hebreos 12:14 dice: siga la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie. Mire, lo primero que Dios le pidió a Moisés cuando Moisés se acercó a la zarza, lo primero que le dijo Dios: hey, quite el calzado de sus pies, porque el lugar que está pisando es un lugar santo. ¿Por qué? Porque la santidad está relacionada directamente con la persona que habla. Este es un mandamiento moral. ¿Qué pasa si una persona no se santifica? ¿Qué pasa? Nunca puede estar cerca de Dios. Porque estos son mandamientos morales. A su nombre, gloria. Cristo, en su ministerio terrenal, va a tocar 4 aspectos de esto. Vaya a Mateo 23:23. Vaya a Mateo 23:23. Cristo va a tocar 4 aspectos de esto. Mateo 23:23. Hay de vosotros, escribas, fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejad lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Esto es necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Pero miren, háganle bolas aquí. Cristo está hablando de 4 cosas. Escuchen. Primero, hay de vosotros, escribas, fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante en la ley: la justicia. ¿La justicia es un mandamiento moral o no es un mandamiento moral? Amén. ¿Aló? ¿Por qué es un mandamiento moral? Porque Dios es justo. La justicia está relacionada directamente con el Dios del cielo. Ustedes me están escuchando aquí. Dios es justo, y como Dios es justo, la justicia está relacionada directamente con Él. La misericordia. ¿Qué es lo que es la misericordia? Hermano, nosotros estamos aquí por pura misericordia. Dios es eternamente misericordioso.
Si no fuera por la misericordia de Dios, ninguno de nosotros estaríamos aquí. Mire, y regresando un poquito a la justicia de Dios, es tan justo Dios, aleluya, que en el juicio final, en el gran trono blanco, ese trono se establece como un trono de justicia, de juicio y de justicia. Dios no tiene necesidad de hacerlo, porque los que están ahí directamente están todos condenados ya. Pero la justicia de Dios es algo tan profundo, hermano, que en un día, en un momento, establece un juicio para todos aquellos que aún, aleluya, sus mismos actos los condenan, pero Dios les da la oportunidad en su justicia de hacerles un juicio a cada uno de ellos. No tiene necesidad de hacerlo, pero decide hacerlo porque Dios es justo. Y si nosotros no practicamos la justicia, estamos desconectados directamente de Dios. Si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y los fariseos, ustedes no pueden entrar en el reino de los cielos. A su nombre, gloria. La justicia está relacionada directamente con el Dios del cielo. A su nombre, gloria. La misericordia, aleluya, esto está relacionado directamente con Dios. La fe, que muchos creen que la fe, aleluya, es simplemente yo tengo fe. No, la fe es un mandamiento moral tan profundo que sin fe Dios no se agrada a esa persona. Aleluya. ¡Aló! ¡A su nombre! ¡Gloria! ¿Quién es el que vive? Cristo. Entonces, aleluya, Cristo está hablando aquí de 4 cosas, gloria al Señor, que están relacionados directamente con la moralidad de Dios. Y la pregunta es, ¿qué papel juega el diezmo aquí? ¿Qué papel juega el diezmo ahí? ¿Qué papel juega el diezmo ahí? Porque Él está hablando, hay de vosotros escribas, fariseos hipócritas, que diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante en la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto es necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Ustedes sí saben que hay un montón de gente que están diciendo que Cristo en la ley, como Cristo abolió la ley, entonces el diezmo desaparece. ¿Cuándo Cristo abolió el diezmo? A su nombre, gloria. Lo que Cristo está diciendo ahí, hermanos, aleluya, gloria al Señor, que cómo pueden ellos diezmar siendo injustos. ¿Cómo pueden ellos diezmar sin tener misericordia? ¿Cómo pueden ellos diezmar sin tener fe? Si lo uno está relacionado con lo otro. Aleluya. Los 2 pasajes donde Cristo habló del diezmo, ustedes se van a enterar hoy. Uno es este. El segundo es en Lucas 18:9, en la parábola del fariseo y el publicano. Vayan allá. Y en ninguno de esos pasajes Cristo está aboliendo el diezmo. Está dando el sentido correcto al diezmo. Escuchen, a unos que consideran en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. El uno era fariseo, el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún, escuche, ni aún, aleluya, como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmo de todo lo que gano. ¿Ah? Miren esto. Aleluya. O sea, este hombre, según su forma como él miraba esto, entonces esta es la oración del fariseo. ¿Por qué? Porque estos estaban confiando en sí mismos. El fariseo oraba de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún, miren esto, hermano, ni aún como este que tengo a mi lado, como este publicano. Miren esto. Doy diezmo, ayuno 2 veces a la semana. El mes, ¿cuántas semanas tiene? 4. Y 2 veces a la semana, entonces, ¿cuántos ayunos hacía a la semana? 8. 8 al mes. Multiplique 8 por 12.
¿Al año cuántos ayunos eran? ¿Ah? A su nombre, gloria. A su nombre. 100 y pico de ayunos. Este hombre ayunaba, tremendo ayunador. Y Cristo no está diciendo que no ayune. Doy diezmo de todo lo que gano. Oye, este es un diezmador. Es que el diezmo tiene ese marco. El diezmo es de todo. Silencio en la sala. Doy diezmo de todo lo que gano. Porque miren lo curioso de esto. Es que la palabra es tan exacta. O sea, para usted diezmar, primero Dios lo pone a usted a ganar. ¿Alguien me va entendiendo aquí? ¿Alguien me está entendiendo lo que acaba de decir? O sea, si Dios no lo pone a ganar, pues entonces usted de dónde va a diezmar. Así es. ¿Aló? Y si usted ve la Biblia, las partes donde toca el diezmo es de todo. Doy diezmo de todo lo que gano. Está el Señor criticando el diezmo aquí. Miren lo que pasa abajo. Mas el publicano estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios se propició a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Cuál era el problema entonces del fariseo? Que por estas cosas que hacía, el pecho se le había crecido. No es que yo ayuno, no soy como los otros hombres, no soy ladrón, no soy adúltero, y todo eso estaba bien, pero el problema es que estas cosas lo habían llevado a él a creerse que era superior al otro. Pero el publicano, reconociendo su pecado, se golpeaba el pecho y decía: Señor, perdóname porque soy un pecador. Entonces, Cristo termina diciendo: este desciende a su casa justificado antes que el otro, porque el otro está enaltecido. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será. ¿Está diciendo Cristo ahí que no hay que diezmar? En ningún momento. De hecho, ahí está diciendo que es de todo. A su nombre, gloria. Voy a meterme en un terreno que últimamente se ha convertido en un caballito de Troya. En un caballito de Troya porque hay un montón. Este asunto, anteriormente, tomando estos pasajes de Cristo, anteriormente era un problema del inconverso. Este no era un problema de la iglesia. El tema del diezmo, las ofrendas, las primicias, eso nunca fue un problema de la iglesia. Eso era un problema del inconverso, porque el inconverso no lo hace. Pero en esta última etapa de la iglesia, este problema se ha trasladado dentro de la iglesia. Y hay hermanos que se van a perder por esto. Y yo voy a mostrarles, porque esto tiene una relación con lo que dice Cristo allá donde leímos. Voy a mostrarles algunas cosas que me parecen muy interesantes, para que luego ustedes capten esto y saquen sus propias conclusiones. Primero que todo, cuando hablamos de la ley, tenemos que especificar y tenemos que entender que la ley tiene varios canales, por así decirlo, varios aspectos. Cuando hablamos de la ley moral, tenemos que entender qué es eso. Cuando hablamos de la ley civil, tenemos que entender qué es la ley civil. Cuando hablamos de la ley ceremonial, tenemos que entender qué es la ley ceremonial. Y cuando hablamos de la ley natural, tenemos que entender esto. Estamos ocupándonos ahora de la ley moral. Vamos a entender muchas cosas. Y lo primero que quiero relacionar en esta mañana es el área del diezmo. ¿Por qué el área del diezmo? Porque el área del diezmo se ha convertido de una u otra forma en un dolor de cabeza para muchos creyentes. Porque algunos dicen que el diezmo es para la ley. Otros dicen que el diezmo no es para este tiempo. Otros dicen que, bueno, entonces vamos a ver qué dice la Escritura sobre esto. Porque el manual de nosotros es la Biblia. Dele la mano a su hermano y dígale: el manual de nosotros es la Biblia.
Si ustedes, aleluya, tienen sus Biblias, vamos a irnos al libro de Números. Voy a tomando lo que dice Cristo, porque esto hay que hacer algo similar a lo que hicimos el domingo pasado con el primer día de la semana, para poder profundizar en todas estas cosas. Aleluya. Primero, vaya a Número 18, desde el verso 20. Exactamente todo el capítulo 18 de Números habla del sostenimiento de los levitas. Ahora, vamos a arrancar del verso 20 del capítulo 18 de Números. A su nombre, gloria. Y Jehová dijo a Aarón: de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Verso 21. He aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven, aleluya, gloria al Señor, en el ministerio del tabernáculo de reunión. Esto, primero, oído. Y leo de nuevo el verso 21. Aquí está hablando Jehová, Dios de los ejércitos. He aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos. ¿En dónde? En Israel, en heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Pregunta: ¿por qué fue que Dios le dio los diezmos a los levitas? No. A ver, vamos despacio, porque esto es lo que quiero que le prestemos atención. A ver, una pregunta sencilla. ¿Por qué Dios le dio a los levitas los diezmos? ¿Por qué se los dio? ¿Por la bonita cara? Porque les pareció a Dios le pareció que ellos eran muy bonitos. Porque ellos eran hijos directos de Leví. ¿Por qué se los dio? Por su ministerio. Y escuche, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. O sea, Dios decide que las 11 tribus trabajen y los diezmos, aleluya, entonces que le llevan a él se lo da ¿a quién? A los levitas. ¿Por qué? Por su ministerio. Pero déjenme en un momento, vamos a definir la palabra ministerio. Ministerio, departamento de gobierno encargado de un área determinada. ¿Qué es lo que es un ministerio? Es un departamento de gobierno que está encargada de un área determinada. Los sinónimos transitorios de la palabra ministerio, escuchen: empleo, funciones, ocupación, cargo y oficio. Entonces, cuando hablamos de ministerio, estamos hablando de un departamento de gobierno de un área determinada. Este departamento de gobierno es lógico que es el gobierno del cielo al cual nos estamos refiriendo aquí. Entonces, aleluya, como la palabra ministerio es empleo en los sinónimos transitorios, pero es un empleo para desarrollar unas funciones, y también es una ocupación, es un cargo y es un oficio. Entonces, pregunta, aleluya. Cuando Dios pone a los levitas en el ministerio, ¿los emplea o no los emplea? ¿Quién los empleó a ellos? Dios los empleó, ¿verdad que sí? Y miren ustedes el verso 31 del mismo capítulo 18. Miren lo que dice. Todo el capítulo 18 de Números está hablando del sostenimiento de los levitas. Tenemos que irnos a los levitas de la antigüedad para luego venir al Nuevo Testamento a ver qué dice el Nuevo Testamento sobre él. Pero miren esto, en el verso 31 del capítulo 18 de Números: y lo comeréis en cualquier lugar vosotros y vuestra familia, pues es vuestra remuneración, aleluya, por vuestro ministerio en el tabernáculo de ¿qué? Poder. Y lo comeréis en cualquier lugar vosotros y vuestra familia, pues es vuestra remuneración. ¿Sí dice remuneración ahí en su Biblia? Bueno, esta palabra remuneración, ¿qué es?
Miren lo que es remuneración. Usted puede mirarlo en cualquier diccionario sencillo y básico. Remuneración, cantidad de dinero que se paga, cantidad de dinero que se da a una persona como pago por un trabajo o un servicio. Esta palabra remuneración en los sinónimos transitorios es un sueldo, es una retribución, es una gratificación, es una recompensa y es una asignación. Entonces, cuando está hablando que esta es la remuneración de ellos, lo que está diciendo es, este es el sueldo de ustedes. ¿Aló? ¿Es así o no es así? Aloha, ¿es así o no es así? Bueno, ahora vamos a ver lo que es consagrado a Dios. Porque lo que es consagrado a Dios le pertenece a Dios. Lo primero que quiero mostrarles, hermano, es que los diezmos, las ofrendas y las primicias están consagradas a Dios. Miren, por ejemplo, Levítico 27:30. Vayan allá. Vamos a ver lo que es consagrado a Dios, porque aquí vamos a ir aterrizando esto. El diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a quién. Vaya leyendo en su Biblia, porque yo estoy leyendo acá y usted tiene que seguir esto en su Biblia. Escuche, el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como de los frutos de los árboles de Jehová es cosa dedicada a quién. ¿A quién es dedicado eso? A Jehová. Deuteronomio capítulo 26 verso 2. Usted si quiere puede ir copiando o me va siguiendo porque voy avanzando. Entonces tomarás de las primicias de todos los frutos, aleluya, 26:2 de Deuteronomio, de todos los frutos que sacaste de la tierra de Jehová tu Dios, que Jehová tu Dios te da, y las pondrás en una canasta e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para habitar allí su nombre. Aleluya. Entonces, aquí está hablando de los primeros frutos consagrados a Dios. Ahora, en Éxodo 13:2, conságrame todo primogénito, cualquiera que abra matriz entre los hijos de Israel, así de hombre como de animales, es consagrado ¿a quién? A Dios. Estas cosas que son consagradas a Dios, el pueblo tenía que respetar esto. Ahora, quiero que miren el versículo 13 del mismo capítulo que estamos leyendo. Vamos a ver dos textos más, el 13 y el 24, para entender a quién le pertenece esto. Del mismo número, estoy en número, vayan a número. Estoy en el capítulo 18, verso 13. Las primicias de todas las cosas de la tierra de ellos, las cuales traerán a Jehová, serán tuyas. Todo limpio en tu casa podrá comer de ellas. Miren esto, párenle bolas a esto. Usted puede leerse en detalle todo el capítulo 18 de Número en detalle en su casa y se va a dar de cuenta explícitamente, como le estoy mostrando aquí, las primicias de todas las cosas de la tierra de ellos, las cuales traerán. ¿A quién tenían que traerles ellos esto? ¿A quién tenían ellos que llevarle eso? ¿A los levitas o a Jehová? Ustedes van leyendo el texto que le estoy mostrando. ¿A quién tenían que llevarles esto? ¿A los levitas o a Jehová? Ah, bueno, a Jehová. Si es a Jehová, usted tiene que ir al verso 24 del mismo capítulo 18 de Números. Escuchen. Porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecen a Jehová en ofrenda. ¿Aló? Entonces, ¿se le ofrecía a los levitas o se le ofrecía a Jehová? A ver, por aquí, ¿se le ofrecía a los levitas o le ofrecía a Jehová? A ver, ¿a quién se le ofrecía? ¿A los levitas o a Jehová? Pues según el texto, se le ofrecía era a Jehová. ¿Y qué hacía Jehová? Por lo cual he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Entonces, las tribus del pueblo llevaban estas ofrendas era a Dios, no a los levitas. Y Dios
se las daba a ellos porque Dios los había empleado a ellos. Gloria a Dios. Amén. Así es. Aló. ¿Estamos aquí? A su nombre, gloria. ¿Quién es el que vive? Los diezmos, las primicias, las ofrendas. El pueblo no le llevaba eso a los levitas. El pueblo le llevaba eso, ¿era quién? Y era Dios el que se los daba a los levitas en remuneración por su trabajo, porque Dios los había empleado a ellos. Denle un aplauso al Señor. Ahora, escuchen. Ahora, aleluya. ¿Qué pasa con esto en el Nuevo Testamento? ¿Qué sucede con esto en el Nuevo Testamento? ¿Qué pasa con esto? Escuchen. El campo ministerial es un área donde Dios decide que los levitas se encarguen de todo el trabajo que se hace para Dios. Y como ellos están encargados de este trabajo, entonces, al pueblo Dios le marca el diezmo, las ofrendas, las primicias, que son de Dios. ¿Son de quién? De Dios. Dígale a su hermano, diezmo, primicia y ofrenda son de Dios. Dígale. Amén. ¿De quién son los diezmos, primicia y ofrenda? De Dios. Ellos se lo llevan es a Dios. ¿Estamos aquí? Amén. ¿A quién es que ellos le llevan eso? A Dios. Y Dios, el Dios del cielo, como empleó a la tribu de Leví, entonces Dios dijo, bueno, estas primicias, diezmos y ofrendas que me traen a mí los hijos de Israel, esto yo en pago de su trabajo se los doy a ustedes. Amén. ¿Es así o no es así? Amén. ¿Es o no es? Gloria a Dios. Bueno, entonces, ¿cuál es la pelea con esto? ¿Y qué pasa en el Nuevo Testamento entonces? ¿Qué pasa en el Nuevo Testamento? Porque Cristo en ningún momento se metió en este tema. En ningún momento. Vaya a Efesios capítulo 4, verso 11. Vaya. Vamos a entrar al Nuevo Testamento, pues. Vamos al Nuevo Testamento. Efesios 4:11. Y él mismo constituyó. Ese es el mismo. ¿Quién es ese él? Cristo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra de ¿qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Hey, escuchen, aquí viene algo fascinante. Párenle bolas a esto. Voy a ponerlo en un contexto muy claro en esta mañana. Vayan a 1 Corintios capítulo 12, versos 4, 5 y 6. Voy a mostrarles algo para hablar con propiedad en este pasaje que acabamos de leer. Vayan allá. 1 Corintios capítulo 12, versos 4, 5 y 6. Voy a leer para ustedes. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Entonces, presten atención. Los dones los administra ¿quién? El Espíritu Santo. Amén. Las operaciones las hace ¿quién? Dios, el Dios del cielo. Y los ministerios los administra ¿quién? Cristo. El Señor Jesucristo, el que está encargado directamente de los ministerios, es el Rey de Reyes y Señor de Señores. A su nombre, gloria. Ahora, volviendo de nuevo a Efesios 4:11, el Señor va a establecer 5 ministerios. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra de Él. ¿Para la obra de qué? Del ministerio.
Pregunta. Estos 5 ministerios, ojo aquí que voy despacio. Estos 5 ministerios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, estos 5 ministerios, ¿cuál es la forma de manutención de ellos? ¿Cuál es la manera de manutención de ellos? ¿De qué forma? A ver. Vamos despacio. ¿Cuál es la manera y la forma de ellos? Aleluya. Porque si Él está llamando a apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, tienen que tener un medio para sustentarlos a ellos. Porque de hecho, si no hay estos 5 ministerios, ¿cómo se edifica la iglesia de Cristo? Porque los ministerios es para edificar el cuerpo de Cristo. ¿Cómo lo hacen entonces? Poder en la sangre de Cristo Jesús. Si ustedes van a 1 Timoteo capítulo 1 verso 12, miren lo que dice Pablo. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome ¿dónde? ¿Quién fue el que lo puso a él ahí? Cristo. ¿Quién es el que pone a la persona en el ministerio? El Señor Jesucristo. Y Pablo está diciendo, le doy gracias a Dios que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. O sea, el que trae hombres y mujeres de la iglesia al ministerio es el Rey de Reyes y Señor de Señores. A su nombre gloria. Listo, lo puso en el ministerio porque lo tuvo por fiel. Bien. Pero voy a mostrarles algo más para los que no conocen esto. La predicación de la palabra, hermanos amados, es un ministerio. Vaya a Hechos capítulo 6, verso 4. Miren esto. Nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. A su nombre gloria. Y aquí hay dos cosas juntas. Nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra, porque la palabra necesita oración. Pero este tema de la palabra no es solamente la predicación, sino también el estudio de la palabra. Entonces, la predicación de la palabra es un ministerio. Es más, si ustedes miran Hechos 14:12, miren lo que pasa con Pablo. Y a Bernabé llamaron Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba ¿qué? La palabra. La palabra. La predicación de la palabra es un ministerio. Dígale a su hermano, predicar la palabra es un ministerio. Dígale. Es un ministerio. Es un ministerio. Aleluya. Bueno, listo. Creo que hasta aquí me han entendido bien. Ok. Pero vuelvo a la pregunta inicial. ¿Cuál es el medio de manutención de estos ministerios? Aleluya. ¿Cuál es el medio? Claro, porque Dios llamó a apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y entonces, ¿cómo van ellos a desarrollar el trabajo? ¿Y cuál es el medio de manutención de ellos? ¿Cuál es? ¿Una ofrenda que un hermano dé cuando le dé la gana? A ver, aquí estamos cara a cara. Una ofrendita, no, es que yo voy a dar ahí una ofrendita. O sea, Dios llama a un hombre al ministerio y luego que está en el ministerio, entonces los hermanos de la congregación, entonces, hermano, yo voy a dar una, ¿a dónde está? El alfolí, como la viuda, una monedita. ¿Cuál sería el medio de manutención de estos ministros? Mucho silencio, ¿qué pasa?
Alaben al Señor, que el Señor está aquí. Aleluya. La palabra de Dios es preciosa, hermano. Es preciosa y es maravillosa. Pero debemos definir un punto. Entonces, en el Nuevo Testamento, ¿están los ministerios o no están los ministerios? ¿Y para qué son los ministerios? Para edificar el cuerpo de Cristo. Y entonces, ¿cuál es el medio de manutención de estos ministros? Una ofrenda voluntaria. Una ofrenda voluntaria. Sí. A veces hay que hablar claro, porque a veces la gente tiene un montón de ideas locas en la cabeza. Y esto se convierte en un dolor de cabeza. Porque esto, por regla de tres, las exigencias del Antiguo Testamento y del Nuevo son las mismas. Y están ahí. Pero yo no quiero avanzar de este punto sin dejar esta idea clara. Pregunta. Aleluya. ¿La predicación de la palabra es un ministerio o no es un ministerio? ¿Y desde dónde se predica la palabra? Aleluya. Estamos hablando de los ministros. Estamos hablando de los 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ok. Estos 5 ministerios son para edificar el cuerpo de Cristo. Ese es el sentido. Ok. Listo. Hay un tema que pasa con el apóstol Pablo y es un tema bastante fuerte. Yo quiero que me acompañen al capítulo 9 de Primera de Corintios. Vayan a Primera de Corintios capítulo 9, porque aquí viene el desenlace de todo este enredo. Primera de Corintios capítulo 9, ubíquense todos ahí. Y aquí es donde ya esto empieza a tomar forma. Primera de Corintios capítulo 9, los derechos de un apóstol. Ok. Explico esto en detalle. Entonces, decimos que la palabra ministerio, aleluya, es un departamento que está encargado, que está encargado de un área determinada. Es un empleo para desarrollar una función, una ocupación, un cargo y un oficio. Ok, miren esto. A su nombre, gloria. Miren esto. En el capítulo 9 de Primera de Corintios, Pablo va a hablar de unas cosas muy interesantes. Pero muy interesantes. Pero, aclaro, los apóstoles están dentro del ministerio en una área determinada, el área de los apóstoles. Los profetas están dentro del ministerio en una área determinada. Los evangelistas están dentro del ministerio en una área determinada. Los pastores están dentro del ministerio en una área determinada. Los maestros igual. Todo esto es para edificar la iglesia. Ok. Vamos a leer Primera de Corintios capítulo 9. Los derechos de un apóstol. Miren esto. No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro. No soy vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy. Porque el sello de mi apostolado sois vosotros. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. Primero, Pablo, aleluya, inicialmente no tenía la intención de establecer esta iglesia en Corinto. Pero es Cristo el que le dice que la establezca. Porque él tiene mucha gente en ese lugar y que a él nadie le va a hacer nada malo. Pablo establece la iglesia en Corinto. Esta iglesia, Corinto, era una ciudad griega que estaba asimilada por la cultura griega. Pero sucede que aquí en Corintio, gloria al Señor, Dios se glorifique a través del ministerio del apóstol Pablo, la iglesia avanza en el nombre del Señor. Pero luego que la iglesia está formada, dentro de la misma iglesia, habían hermanos que estaban desconociendo el ministerio del apóstol Pablo. Miren esto. ¿Por qué? Si ustedes le prestan atención, el verso 1 dice: no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús, el Señor nuestro. ¿Por qué? Porque una de las condiciones para ser considerado como apóstol
en la iglesia primitiva era que los apóstoles tenían que haber caminado con Cristo como estuvieron los otros. Y Pablo no pasó por esto. Entonces los hermanos de la iglesia estaban desconociendo el ministerio de Pablo. Entonces Pablo tiene que llamarlos y ponerlos en su puesto. Aleluya. Y es aquí donde viene Pablo a defender sus derechos como apóstol. No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús, el Señor nuestro, no soy vosotros ni obra del Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado son ustedes. En pocas palabras, ustedes están en el camino del Señor es gracias a mi ministerio. Porque estos hermanos estaban desconociendo el ministerio apostólico de Pablo. Imagínense un hombre como Pablo con tanto poder y tanta unción. Aleluya, gloria al Señor para siempre. Y estos hermanos no querían prácticamente al apóstol. El apóstol Pablo, aleluya, pues según muestra, gloria a Dios, aleluya, no era pues de un perfil como muy agraciado. Y la palabra de Pablo era directa, era de una vez. Él dice que era tosco en la palabra, porque la palabra de Pablo era directa. El apóstol que ellos querían era Apolo, porque Apolo era elocuente en las escrituras. Entonces este era el que ellos aceptaban, pero no a Pablo. Entonces Pablo les está diciendo, si ustedes están en los caminos del Señor es gracias a mi ministerio. Si para otros no soy apóstol, para ustedes lo soy. Porque ustedes están en los caminos del Señor es gracias al ministerio que el Señor me entregó a mí. Ustedes son el sello de mi apostolado. Pero la cosa no termina ahí. Escuchen. ¿Acaso no tenemos derecho, para los que me acusan, esta es mi defensa, acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿O no tenemos derecho, aleluya, de traer con nosotros una hermana por mujer? Como también los otros apóstoles del Señor. Aleluya. Como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come del fruto? ¿O quién apacienta el rebaño, aleluya, y no toma de la leche? A su nombre, gloria. Gloria a Dios. Miren lo que está diciendo Pablo. ¿Quién fue soldado a sus propias expensas? Déjenme, yo les leo esta palabrita aquí. Este verso 7. Miren esto en la traducción en lengua actual. Miren cómo dice. En el ejército ningún soldado paga su cargo. Los que cultivan uvas comen de las uvas que recogen. Y los que cuidan cabras toman de la leche que ordeñan. Entonces, Pablo les está diciendo a ellos, bueno, vamos a ver una cosa. A ver, ¿quién fue soldado a sus propias expensas? A ver, ¿quién va al ejército? ¿Qué soldado va al ejército y le toca a él mismo pagarse su gasto? Aleluya, gloria al Señor. Ninguno iría. Ninguno iría. Se supone que es el gobierno que lo toma por soldado, aleluya, quien va a correr con los gastos del soldado. ¿Es así o no es así? Es lo que está diciendo Pablo, ahí es lo que Pablo está alegando. Aleluya. Y luego dice, gloria al Señor. ¿Quién planta viña y no come del fruto? ¿O quién apacienta del rebaño y no toma de la leche? Poder en la sangre de Cristo. Poder, a su nombre, gloria. En pocas palabras, todo el que planta una viña es porque va a comer de esa. A su nombre, gloria. El que está cuidando el rebaño pues participa participa de la lana, participa de la leche, participa de la carne de la oveja. Pero no termina la cosa ahí, continúa. Denle un aplauso al Señor bien fuerte. Escuchen. Digo esto solo como hombre, no dice, escuchen, no dice esto también la ley. Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrá bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió. Porque con esperanza debe arar el que ara. Y el que trilla, con la esperanza ¿de qué? De recibir el fruto. O de recoger el fruto.
Ahora, escuchen un momento aquí. En la ley, Pablo dice que hay un mandamiento donde dice no se le puede poner bozal al buey cuando está trillando. ¿Saben cuál es la idea de esto? ¿Saben cuál es la idea de esto? La idea de esto es que habían judíos que ponían a trabajar al buey, aleluya, en el molino de la comunidad. El buey, como es el animal de fuerza, entonces iba moliendo el grano, y a medida que iba moliendo el grano, pues el buey iba comiendo del grano que había en el piso, iba trabajando, pero iba comiendo. ¿Y sabe qué hacen algunos perversos de esto? Le ponían un bozal al buey, para que el pobre buey no comiera. Y Dios vio esto y dijo, no me le pongan bozal al buey. Pero Pablo dice, bueno, este mandamiento se escribió por el animal de 4 patas o por nosotros. Y termina diciendo, pues por nosotros se escribió. Aleluya. Poder en la sangre de Cristo. A su nombre gloria. Poder. No pondrá bozal al buey que trilla. O lo dice enteramente por nosotros, pues por nosotros se escribió. Porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con la esperanza de recibir el fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáremos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner obstáculo al Evangelio de Cristo. Escuchen lo que viene a continuación. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? Y los que sirven al altar del altar participan. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Pero yo voy a leerles esto en esta traducción. Voy a leérselos acá. Denle un aplauso fuerte al rey. Voy a leerles esto acá en la traducción en lengua actual. Miren esto. Miren esto. Escuchen. Ustedes saben que los que trabajan en el templo viven de lo que hay en el templo. Es decir, que los que trabajan en el altar del templo comen de los animales que allí se sacrifican como ofrenda a Dios. De la misma manera ordenó, de la misma manera el Señor mandó que los que anuncian la buena noticia vivan de ese mismo trabajo. Porque si para algunos el ministrar no es un trabajo, para Dios sí es un trabajo. A su nombre gloria. Y es un trabajo agotador. ¿Quién es el que vive? Porque hoy, aleluya, gloria al Señor, sale por ahí las malas lenguas, es que usted es un bobo porque le lleva plata al pastor. Eso es un bombardeo constante. Los pastores son unos vagos. Eso es lo que le toca soportar a uno. Son unos vividores. Y ustedes lo que van a hacer es a enriquecer al pastor. Y ustedes van a terminar arruinados. Voy a decirles lo siguiente. El problema de esto es que hay un montón de evangélicos tragándose todo este veneno. Y voy a colocarles un ejemplo sencillo. Y usted que me sigue a través de las redes, que puede ser un hablador también, párele bolas a esto. Escuchen. Pregunta. ¿Cómo puede, explíquenme ustedes de qué manera, de qué forma o de qué manera puede ser un pastor rico con una iglesia pobre? Explíquenme eso. Explíquenme cómo un pastor va a ser rico con una iglesia pobre. Explíquenme eso. Quedaron, parece que algunos se perdieron. Bueno, voy a ser más explícito aún. Voy a ser más explícito. Escuchen. ¿Cómo rayos, como dicen los puertorriqueños,
va a ser un pastor rico con 10 y una iglesia pobre con 90? Explíquenme eso. ¿Aló? ¿Qué pasó? Gloria. ¿A su nombre? Gloria. A ver, voy de nuevo a la idea. Porque como la idea es que el pastor más, mejor dicho, los pastores están por la espuma. Mire, yo conozco, los pastores que yo conozco, amigos míos, ninguno son ricos. Como 20 años de ministerio y hasta ahora, los pastores que yo conozco, ninguno es rico. Entonces, vuelvo al punto. ¿Cómo puede un pastor rico andar en los yates, en los aviones, en las casas, en las mansiones, andar, mejor dicho, volando en jet privado, con una iglesia pobre? Explícame eso. Expliquen eso, a ver. Expliquen eso. Es que lo que pasa es que la gente que no entiende esto, el diablo le atrofia la mente. Escuchen. Le voy a mostrar el principio de esto para que usted entienda. Para que usted entienda. La iglesia prospera con el ministerio. Y el ministerio prospera con la iglesia. Es inaudito e inaceptable. Dios no ha, en la prosperidad bíblica, la iglesia prospera con el ministerio. Y el ministerio prospera con la iglesia. Porque ¿quién es el que primero recibe la bendición? El ministro o la iglesia. La iglesia. ¿Quién la recibe primero? Gloria a Dios. A ver, ¿quién tiene posibilidad de comer mejor? ¿El pastor con 10 o la iglesia con 90? Y entonces, ¿dónde te sacan esas tonterías, esas payasadas? Porque ahora, vean, ya se metió. Vean, ya se metió allá, porque él va a dejar recoger diezmos y ofrendas. Allá tiene ese poco de bobo, tienen ese poco de bobo para que le lleven diezmos y ofrendas. ¿Saben por qué está pasando eso? Porque la gente ha sacado la mirada de Dios y la han colocado en el pastor. Hoy en día la gente está siguiendo es cómo viste el pastor, cómo come el pastor, la casa donde vive el pastor, cómo viven los hijos del pastor. Y entonces ahí dicen, vean, allá va el pastor en casa. Vean. Pero hermano, miren, voy a decirles una cosa. Y se lo voy a decir con propiedad. La gente no ve eso, pero yo se lo voy a decir hoy. Aleluya. Tiene más opciones, tiene muchas más opciones en la prosperidad la iglesia que el ministerio. Sino que muchos en la iglesia son los malos administradores de lo que Dios les da. Sí, Señor. Gloria a Dios. Así es. Sí, aleluya. Y eso lo lleva a estar en una situación complicada. Pero la bendición Dios primero la pone en las manos de la iglesia. Y la iglesia obediente le da lo que le compete a Dios. Y Dios en su misericordia tiene un apóstol, tiene un evangelista, tiene un pastor, tiene un maestro, tiene alguien en su altar, y eso se lo transfiere a él porque él tiene a esa persona trabajando ahí. Gloria a Dios. Gloria a Dios. No, es que los diezmos y las ofrendas eran para el pueblo de Israel, y hoy ya Cristo acabó con la ley. Y ya hoy nosotros tenemos que diezmar ni ofrendar. Uno da una ofrenda cuando le da la gana. Voy a mostrarles de dónde parte eso. Vayan al libro de Corintios. El primer libro de Corintios, vayan. Miren esto que viene aquí. Primera de Corintios capítulo 15. Porque muchos se han pegado de aquí.
Están más perdidos que ciego en tiroteo. Mire, Primera de Corintios capítulo 16. La ofrenda para los santos. Ellos relacionan esta ofrenda para los santos, que es la ofrenda que da X o Y hermano cuando tienen la congregación. Miren esto. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros de la misma manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recoja entonces ofrenda. Y cuando haya llegado a quienes hubiere designado por carta, esto enviaré para que lleven vuestro donativo. ¿A dónde? ¿A dónde tienen que llevar el donativo? Esto es ofrenda local. Esto es diezmo y ofrenda local. Esto es una ofrenda para unos hermanos específicos. Esta ofrenda para los hermanos en Jerusalén, Pablo decide a la iglesia de Corintio y a la iglesia de Galacia, a los Gálatas, que cada domingo que ellos se reúnan, según lo que ellos hayan prosperado, saquen de su ingreso una ofrenda para enviarla a estos hermanos que están pasando necesidad en Jerusalén. Padre bendito. A su nombre, gloria. Estos hermanos que están pasando necesidad fue porque cuando se escriben estas cartas, llegó una carestía, un hambre a Jerusalén y a sus alrededores, que Flavio Josefo en su libro Antigüedades de los Judíos registra esta hambre tan fuerte que la reina de Etiopía envió camellos y caballos cargados de víveres para repartir en Jerusalén y sus alrededores, porque llegó un tiempo de mucha necesidad. Esa necesidad la estaban viviendo los hermanos de Jerusalén. Y a estos hermanos, Pablo le dice a la iglesia de Corinto y a la iglesia de Galacia, el primer día de la semana que se reúnan, ustedes saquen algo de lo que ustedes tienen para enviarlo allá a los hermanos que están allá en Jerusalén pasando hambre. Esto no es ofrenda voluntaria de iglesia local. Ah, pero el asunto no termina ahí. Vaya al segundo libro. Gloria a Dios, aleluya. Segundo, capítulo 8 y 9. Vamos allá. 8 y 9. 8 y 9. La ofrenda para los santos. Para los santos. Es similar. Antes de leer esos dos capítulos, porque vamos a leer completo. Es similar a lo que estamos haciendo nosotros ahora en Buenaventura. Listo, allá en Buenaventura hemos empezado un trabajo. Entonces, hermanos, aleluya, allá tenemos un obrero. Entonces, hermanos, vamos a llevar una canasta, vamos a hacer una ofrenda porque vamos a trasladarla a Buenaventura. Entonces, cada hermano, conforme lo que puede dar, trae esa ofrenda. ¿Y eso qué hace? Eso es lo que está pasando ahí en el capítulo 16, versos del 1 al 4. Pero ahora, en el capítulo 8 y 9, el tema es más claro todavía. Es mucho más claro. Porque de aquí se han pegado mucho para decir, no, es que uno en la ofrenda, uno a la iglesia lleva una ofrenda cuando quiere, cuando le da la gana. El diezmo, las ofrendas, las primicias, están todas activas para los ministros que el Señor está trayendo a su ministerio. Amén. Así el diablo diga lo que quiera. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria a Dios. Tranquilo que no estoy bravo, y no me pongo así. Entonces, ¿para quién era esa ofrenda? Los santos que estaban en dónde. ¿Qué estaba pasando con esos santos? Estaban pasando hambre. Estaban pasando necesidad. Aleluya. Miren que esta orden Pablo no le dice a los de Filipo, ni le dice a otra iglesia, sino a los de Gálatas y a los de Corinto. Saquen ustedes lo que tienen, hagamos una ofrenda y mandémosla para allá. Ojo con esto. Capítulo 8 y 9. Así mismo, hermanos, os hago saber la gracia de Dios que ha sido dada. Estoy en el segundo libro de Corintios, dada a las iglesias de Macedonia, que en grandes pruebas de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza. Miren ustedes, hermanos, que esta iglesia no era rica.
y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Lo que leímos en 1 Corintios capítulo 16 del verso 1 al 4 es la continuidad del capítulo 8 y el capítulo 9 de 2 de Corintios. ¿Lo van entendiendo aquí? Amén. Pasa que yo a veces hablo un poco rápido, pero entonces voy a pausar. Miren esto. Y que en grandes pruebas de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Esta iglesia no era rica. No era rica, pero miren, abundaron en riqueza de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a su fuerza y aún más allá de su fuerza, pidiéndonos con mucho ruego que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio. ¿Para quién? Para los santos. Para los santos. ¿Que estaban en dónde? En Jerusalén. Aleluya. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, así mismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia y en toda solicitud, aleluya, y en vuestro amor para con nosotros abundad también en gracia, no hablo como quien manda, sino para ponerlos a prueba por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro, porque ya conocéis la gracia del Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que nosotros con su pobreza fuésemos ¿qué? Enriquecidos. Y esto doy mi consejo, porque esto conviene a vosotros, que comenzasteis antes, no solo hacerlo, sino también a quererlo, desde el año pasado. Mire que esta era una ofrenda que se iba conectando para hacer esto. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvieseis pronto en querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene y no según lo que no tiene. Porque no digo esto para que haya para vosotros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos. Aleluya. Para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito, aleluya, la misma solicitud por vosotros, pues a la verdad recibió la exhortación pero estando muy solícito para la propia voluntad, partió para ir a vosotros. Escuchen, y enviamos juntamente con él al hermano, cuya alabanza en el evangelio se oye por todas las iglesias. Escucha verso 19. Y no solo esto, sino que también fue designado por la iglesia como compañero de nuestra peregrinación, para que lleve vuestro donativo. ¿A dónde lo va a llevar? Que administrado por nosotros, para gloria del Señor mismo y para demostración vuestra de buena voluntad. ¿Es un donativo o no es un donativo? Un donativo. ¿Y qué es un donativo? Lo que ellos dieron. Y en el capítulo 9, en el verso 13, si usted quiere léase el 8 y el 9 juntos, se va a entender que es claro que es para esos hermanos. Escuchen. Pues la experiencia de la administración glorifica a Dios por la obediencia que profesáis en el Evangelio de Cristo y por la libertad de vuestra contribución para ellos y para todos. ¿Es una contribución para ellos o no es para ellos? ¿Es un donativo para ellos o no es para ellos? ¿Es una ofrenda para ellos o no es para ellos? Estos textos es los que han tomado un montón de gente para decir, no, es que, pero se me quedó un texto, este texto, que es el texto problemático, en el capítulo 9, el verso 6 y 7, escuche,
Pero esto digo, que el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, también va a segar generosamente. Cada uno ve como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces, aquí se coge, no, hermano, es que esto es como uno proponga en el corazón. Pero el capítulo 8 y el capítulo 9 no es más que la continuidad de la ofrenda para los hermanos que están en Jerusalén. Entonces, a esto es que ellos dicen, cada uno ve como propuso en su corazón, no por tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. No tiene nada que ver con ofrenda local, ni con diezmo local. Esta es la ofrenda para estos hermanos. Es como un hermano en la iglesia puede tener una situación, lo que sea una necesidad. Ah, bueno, hermano, listo, vamos, el hermano tuvo un percance, bueno, vamos a hacer una ofrenda y vamos a dársela al hermano. No lo hacemos a cada rato aquí. Sí, señor, un donativo. Es un donativo, hermano. Y esto lo han tomado para decir que el miembro de la iglesia da una ofrenda en la congregación cuando quiere, a la hora que quiere y como quiere. ¿Ustedes me están escuchando? Óiganme claro, que yo hablo fuerte y claro. No es así. No es así. Porque ya en 1 Corintios capítulo 9, vayan allá de nuevo, en 1 Corintios capítulo 9, que lo leímos aquí, que es el mismo Pablo el que está hablando de esto. Mire cómo dice. Ustedes saben que los que trabajan en el templo viven de lo que hay en el templo. Es decir, que los que trabajan en el altar del templo comen de los animales que allí se sacrifican a Dios. De la misma manera el Señor mandó. Esto es un mandamiento. El diezmo no es si me da la gana, si quiero, esto es una orden de Dios. Sí, señor, Así es, gloria a Dios. A su nombre. Gloria. No, es que a mí no me parece, es que hoy estamos en la gracia y hoy ¿qué? Y ya hablo para Malaquía, espera un momento. Aquí todo esto está amarrado, está liberado. Escuchen. De la misma manera el Señor mandó a los que anuncian la buena noticia que vivan de ese mismo trabajo. Pregunta. ¿El maestro de construcción vive de eso o no vive de eso? Sí, señor. ¿Es su trabajo o no es su trabajo? Esto hay que hablarlo abiertamente porque esto el enemigo le ha puesto como un cañón y está todo el mundo contra las cuerdas y la palabra está ahí. El ingeniero no vive de su trabajo. ¿Vive o no vive de su trabajo el ingeniero? Aleluya. El que tiene su tienda, su negocio, no vive de eso. Pues es lo que Cristo está diciendo ahí. A los ministros, a los que Él trae, aleluya, al ministerio, tienen que vivir de eso mismo, como se hacía en la antigüedad. ¿Alguien no me entendió esto? Pero viene un problema. Sucede que el diezmo puede ser grande, porque hay gente que es fiel con los diezmos pequeños. Sucede que el diezmo son 10,000, 20,000 y ellos son fieles. Pero ya cuando el diezmo pasa de 100 y pegue, entonces ellos dicen, no, esto es mucha plata para pastor. ¿Y quién rayos le dijo a usted que usted trae sus diezmos al pastor? ¿Quién le dijo a usted eso? Aleluya. Si usted dice que usted le trae los diezmos al pastor, usted no está entendiendo la Biblia. Santo Dios. Mire, aquí qué días estuvo un señor ahí en la puerta lanzándome maldiciones a diestra y siniestra. Uno de las raíces hebreas estuvo ahí lanzándome maldiciones y diciéndome y ahí parado a todo pulmón, que yo era un ladrón, que yo porque cobraba diezmo, que yo era un ladrón. Mejor dicho, el hombre. Bueno, listo. Ok. Soy ladrón, ¿no? Bueno. El delito de robo en este país se paga con cárcel. Con cárcel se paga. Le puse una demanda. El inspector me llamó, me dijo, ve, aquí hay dos cosas. Si él tiene cómo sustentar el robo, pues esto es cárcel. Pero si no tiene cómo sustentar el robo, entonces eso le dan de 3 a 5 años de cárcel. Y fuera de eso,
él incurrió en 2 delitos. Uno, aleluya, calumnia y difamación sobre el buen nombre de una persona. Así es, así es. Y dos, agresión verbal. Así es. Usted no puede ir calumniando a una persona sin tener base sobre lo que está diciendo. Así que aquí le dan de 3 a 5 años de cárcel y como 1.100 salarios mínimos. Yo cuando escuché 1.100 salarios mínimos, dije, no, la plática me cae maravilla. Esa plática me cae excelente, así que ahí mismo boleta y me vine de allá para acá. El hombre se desapareció. Lo mandé a llamar con uno que lo conoce para acá. El hombre, yo tengo la boleta ahí. La orden es a como llegue con algún cuadrante, la policía lo coge preso y tiene que venir a responder esta demanda aquí. Claro. Sí, porque la gente va hablando y va dañando a los demás con la boca. El delito de robo aquí se paga con cárcel. No volvió, está desterrado. Y yo salgo, una vez salí a comprar algo al asadero y nos encontramos manos a boca. Pero me cogió ahí y el hombre apenas me vio peso por escondedero. Casi lo coge un carro pasando del otro lado de la carretera. Yo no me lo miraba, o sea, la gente es loca. O sea, no, es que algunos creen que esto es, hermano, esto es al que Dios llama a eso. Y los que creen que este asunto es plata, porque algunos creen que es plata, hace algunos días llegó aquí a la iglesia una señora que se congregaba en otra iglesia y tenía problemas con el marido y se iba, ella es de Los Llanos, y se iba por allá. Y llegó aquí a sembrarme a la iglesia la casa y el terreno. Digo, pastor, yo me voy, yo no me entiendo con este hombre, yo me voy. Y mejor dicho, yo voy saliendo mañana más tardar para Los Llanos. Así que yo le voy a sembrar la casa y le voy a sembrar el terreno. ¿Cómo la ve? Yo le dije, no, usted está tomando una decisión apresurada porque tiene problemas con su marido. Vengan los dos y hablamos. Después que hablemos, miramos la cosa. ¿Verdad? Vinieron. Gloria a Dios. Hablé con ellos. Él tenía errores, pero ella tenía horrores. Horrores. Así que los aconsejé, lloraron. Aleluya, se reconciliaron. Gloria a Dios. Después que entramos en ese ambiente de reconciliación, yo la quedé mirando y le dije, hermana, y las propiedades. Gloria a Dios. Me miró y se puso a reír. Y me dijo, no, pastor, usted tenía razón. Usted tenía razón. Y se fueron los más descontentos. Yo había podido haber dicho, uy, hacerme esto ligero, uy, como, uy, vea, vueles. Cuando viaja mañana, vea, aquí le da hasta el pasaje para que yo había podido haber hecho eso. Pero esto no se trata de eso. Amén, así es. Yo había podido haber hecho eso y cómo había quedado con el Rey de Reyes y Señor de Señores. O sea, la gente le han metido a esto, hermano. Y lo más tremendo es que hay mucho evangelio que se deja cizañar de todo este veneno de las tinieblas, hermano. A su nombre, gloria. La manutención del ministro son los diezmos. Amén. Y le voy a decir algo más. Las ofrendas tienen un marco voluntario. A no ser que sea una ofrenda con un fin específico. Ustedes miran que cuando hacemos ofrenda con fines específicos, todo el mundo tiene que aportar su plata. Empezando por el pastor. A su nombre, gloria. Pero las ofrendas tienen un marco voluntario, que si yo quiero doy 5, que si quiero doy 10. Que, bueno, eso ya es lo que la persona proponga en su corazón así. Pero el diezmo no. El diezmo no. El diezmo es el 10% de lo que Dios nos da. Miren, voy a colocarles este ejemplo. Porque creo que acá está muy bien aquí. Escuchen. Voy a ponerme yo como ejemplo. Antes de yo conocer al Señor, yo tenía un grupo de música rap. Y era un grupo que iba pago arriba, tenía futuro. De hecho, para los que de pronto pueden creer que no,
Ustedes pueden entrar a YouTube, a Google, métase por ahí y coloquen en el buscador allí Kim Patois. Kim Patois, que Stenberg, que era uno del grupo que teníamos, está sonando terrible en México. Hace tiempo me lo encontré y hasta me invitó, pero yo ya estaba en los caminos del Señor. Miren, este que Stenberg, yo lo utilizaba a veces para que nos hiciera segunda voz, nos acompañara en coreografía, etcétera, etcétera. Lo que le quiero decir es que tenía un futuro en eso. De hecho, cuando Dios me llamó, estábamos a un mes de grabar nuestro primer LP, como lo habíamos proyectado. Listo, Dios me salva. En ese mes Dios me salva y me trae a su camino. Y yo le doy gracias a Dios por eso. Amén. Pero Dios me llama a la salvación y dentro de sus planes me llama al ministerio. Me llama al ministerio, que es donde estoy aquí. A ver, yo les pregunto a ustedes. ¿Ustedes creen que Dios va a traer una persona al ministerio para ponerlo a vivir de una ofrenda que X o Y persona quiera dar? No es posible. A ver. Voy despacio porque quiero llegar ligero. Escuchen. Mi caso, hablemos de personas, porque no todo el mundo ha salido debajo de un puente. Por ejemplo, cuando Dios llama a Mateo, a Pedro, que tenía su empresa de pesca, o sea que Dios los llama, porque si ustedes miran el marco de la ofrenda, que la ofrenda es voluntaria, el marco de la ofrenda no tiene el perfil del diezmo, porque la ofrenda es lo que la persona quiera dar. ¿Y ustedes creen que un ministro va a vivir con una ofrenda voluntaria? ¿Quién estaría dispuesto a hacer este trabajo? Porque de todas maneras Pablo dice que con esperanza debe arar el que haga. ¿Y cuál es la esperanza? Gloria a Dios. Bueno, así como usted tiene esperanza que Dios lo va a bendecir, el pastor también tiene esperanza de que Dios lo va a bendecir. Amén. A su nombre, gloria. Gloria. Porque de hecho, como la ofrenda es voluntaria, si ustedes le ponen cuidado a esto, la ofrenda voluntaria está bien, pero la ofrenda voluntaria lleva al pastor o al líder que vive supuestamente esa ofrenda voluntaria a convertirse en un mendigo dentro de la misma congregación. Que el Señor reprenda al diablo, hermano. No, es que yo cuando quiero doy una ofrenda. Entonces, el ministro de Dios va a quedar viviendo de lo que una persona quiera dar de una ofrenda. Que el Señor reprenda al diablo, hermano, eso no es así. Eso no es así. Entonces Pedro, Jacobo, todos estos hombres de Dios que tenían, que por lo menos ahí hay uno que era recaudador de impuestos. O sea, toda esta gente que Dios trajo al ministerio, Dios los trae al ministerio para convertirlos en mendigos dentro de la congregación. Por favor. ¿Qué estupidez es esa? Pero eso es lo que quiere el diablo, que el Señor lo reprenda. Eso es lo que quiere Satanás, que el Señor lo reprenda. Dios le exige a la persona que trae a su camino, le exige el 10% porque es el sustento del ministro. Sí, Señor. Amén. Así el diablo relinche como quiera. Eso no le pertenece a la persona, es de Dios. ¿Aló? Amén. ¿De quién es eso? De Dios. Usted lo trae al alfolí y es Dios el que lo reinvierte al empleado que tiene en el altar. Sí, Señor. Aquí nadie me trae ni ofrenda ni diezmos a mí. Gloria a Dios. Aló, Amén. a su nombre. Gloria. Aleluya. ¿Usted eso a quién se lo da? A Dios. ¿A quién se lo da? A Dios. ¿Y por qué usted se lo da a Dios? Porque Porque Él es el que bendice y es Él el que se lo pide. Ah, entonces como es para el pastor y se cambia el sentido, como es para el pastor y no es para Dios, entonces yo voy a llevar lo que se me da la gana. Ojo, que no es así. Porque usted ya estaría pasando por encima del mandamiento de la palabra del Señor. Y por eso es que el Señor tiene que meter mucha gente en la iglesia. Mucha gente. Para poder sostener el ministerio. ¿Saben por qué? Porque no todo el mundo en la iglesia quiere. No todo el mundo en la iglesia trabaja. En la iglesia, por lo menos aquí, yo creo que un 40 o un 50% de la gente aquí, hay un montón de gente que no trabaja, que no tiene un trabajo fijo, estable.
Y de ese 50, por ahí un 25, un 30, que son los que son fieles a Dios en sus tiempos. Entonces tiene que meter mucha gente en la congregación. Entonces, si nosotros vemos que la ofrenda es voluntaria, y es una ofrenda voluntaria lo que se le va a dar a Dios, usted está convirtiendo al pastor en un limosnero dentro de la congregación. Y no es así. Por eso Dios a usted le pide el 10% porque eso es de él. Aló. Y voy a Malaquías. Vaya que ya estamos terminando. Vaya. Voy a Malaquías. Aleluya. Alaben al Señor. Poderoso. Alaben al Señor. Gloria a Dios. Dos cosas. Déjame un poquitico de tiempo aquí. Dos cosas. Algunos dicen, no, es que los levitas, ellos daban era víveres, y ellos no era dinero. Usted ni lo verá. A su nombre, gloria. Miren lo que va a pasar aquí. Gloria al Señor. Voy a trasladarme un poquito hacia la parte de atrás para mostrarles lo que pasa en Joel. Malaquías capítulo 3, ¿lo tienen? Bueno, voy a Malaquías y luego vengo acá para mostrarles algo que pasa en Joel. Malaquías capítulo 3, verso 6, el caballito de Troya. Porque yo Jehová no cambio, por estos hijos de Jacob no habéis sido consumidos. De los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardaste. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Aleluya. Gloria al Señor. Hay una pregunta. ¿Robará el hombre a Dios? Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Maldito soy con maldición, porque vosotros la nación toda, ¿qué pasa? Traje los diezmos al alfolí. Haya alimento en mi casa. Pregunta, ¿cuál es la casa de Dios? La iglesia. Haya alimento en mi casa. Haya alimento en mi casa. Porque el gasto más fuerte de los seres humanos es la alimentación. Amén. Haya alimento en mi casa. Claro, la iglesia es la casa, pero en la casa de Dios el Señor tiene un empleado ahí. Amén, aleluya. Tiene un servidor ahí. Aleluya. Y él tiene que comer. Tiene que vestir también. Tiene que pagar los servicios. Ah, bueno, vamos a ver qué pasa. Traed los diezmos al alfolí y alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré bendición hasta que sobre y abunde. Reprenderé también por vosotros el devorador, y no os destruirá el fruto de vuestra tierra. Y padre, devora lo que dice Joel, capítulo 2, 25. Vayan a Joel y verán. Miren lo que pasa aquí. Aleluya. Capítulo 1, verso 4. Lo que quedó de la oruga lo comió el saltón. Lo que quedó del saltón lo comió el revoltón. Y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Escuchen, cuando los israelitas violentaban el mandamiento, mire lo que dice el verso 2.25. Os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Ah, es que ellos se quedaban con eso. Porque hay personas que, como el diezmo está enfocado, está hablando de dinero, algunos dicen, no, es que el diezmo está solamente enfocado en dinero. El diezmo toca todas las áreas del creyente. Todas, sin excepción. El diezmo toca la economía, toca la salud, toca el hogar, toca los hijos, toca la parte emocional. El diezmo lo toca todo. Cuando ellos no lo hacían, el Señor enviaba a la langosta, a la oruga, el saltón, el revoltón, y se comían las cosechas. Lo que les quedaba era un tierrero, un polvero. Ah, y Malaquías dice, reprenderé por vosotros el devorador. El devorador. Ah, no, algunos dicen, no, es que eso
Esos eran esos animales. Eso hoy no. El devorador, ¿ustedes no saben quién es el devorador? Hermanos, esto está dentro de un campo espiritual. ¿No saben quién es el devorador? ¿No saben quién es? ¿Quién es el que anda como león rugiente buscando a quien devorar? ¿Ah? Y ese no se lleva el 10. Este devorador es el mismo. Este es un espíritu que se mete y el que lo reprende es el Dios del cielo. Y es por eso que muchos evangélicos se cogen el 90 y se cogen el 10 y le abren la puerta al devorador. Y el devorador devora y se lleva todo. ¿Saben con qué es que está el diablo en conflicto? Con la prosperidad de los hijos de Dios. Ustedes quieren ver eso y aquí terminamos, vayan a Job. Y ahí terminamos. Miren esto. Este es el conflicto de Satanás. Vayan a Job, y aquí estamos terminando ya. Job capítulo 1. Vayan allá. Miren esto. Escuchen. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job. Era este hombre perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Y le nacieron 3 hijos y 3 hijas. Su hacienda era... A ver, el portafolio de Job. Su hacienda era de ¿cuánto? 7,000 camellos, 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos, ¿qué? Los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes cada día en su día, etcétera, etcétera, etcétera. Pero mire lo que dice el verso 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino Satanás. Y le respondió Jehová, ¿de dónde vienes? Y Satanás dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y le dijo, ¿no has considerado mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal? Y respondió Satanás a Jehová, ¿acaso teme Job a Dios de balde? No le ha acercado alrededor a él y a su casa, y todo lo que tiene y el trabajo de sus manos ha dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Hermanos, Satanás está en contra de la prosperidad de los hijos de Dios. Satanás no quiere que los hijos de Dios sean prosperados. El diablo está en ruina y quiere arruinar a cuanto más pueda. ¿Qué es lo que el diablo va a alegar allá? Es que él te bendice y te alaba y todo porque tú le has dado bendición. ¿Qué es lo que Satanás no quiere que tengan los hijos de Dios? Que seamos bendecidos. Aleluya. A su nombre gloria. Y los canales de ofrenda, diezmos, primicias, son canales para bendecirnos a nosotros, a todos en general. Porque cuando usted da 10 le quedan 90. Por ahí sale una señora diciendo, un peladito dice, tengo hambre, mi mamá me dejó sin comida porque llegó el diezmo a la iglesia. Y sale la gente diciendo, vean, que las iglesias, que los pastores son ladrones, que yo no sé qué. Bueno, si soy ladrón, que vengan y me prueben, pues. ¿Quién es el que vive? Cristo. Y aquí, la obra de Dios, mire, en Buenaventura, ahora que estuvimos en el culto, el pastor que está allá, el hermano Jesús Mendoza, digo, hermano, verdaderamente ahora es que yo entiendo este tema. Aleluya. Aleluya. El hombre me dijo, verdaderamente tranquilo. Porque de allá para acá es una cosa, de aquí para allá es otra cosa. A su nombre, gloria. Y el canal, hermanos, esto de, mire, si quiere, haga el ejercicio usted. Busque a los hombres de Dios genuinos. Y los que están prosperados, búsquelos a ver y se va a dar de cuenta cuánto tiempo demoraron para Dios prosperarlos. Porque la gente cree que esto del ministerio es que llegó y va a venir a recoger diezmo, a recoger ofrenda. Y como ese es el boom, entonces todo el mundo, uy, yo quiero ministerio y quiero meterme allá, porque los pastores viven bueno. Pues allá está empezando el hermano Mendoza y allá no hay ingreso de dinero. Nosotros le estamos llevando de acá un mercadito que hay que hacerlo cada mes para ir. Y allá los hermanos que están respaldando allá son pocos. Y entonces, ajá.
Hacia donde miro yo sospechoso. Entonces, el pastor cumple su trabajo, le clama a Dios, Señor, glorifícate, trae las almas y está haciendo el trabajo. Y Dios poco a poco va llevando a los miembros y esos diezmos es la remuneración del trabajo de ese pastor. ¿Cuál es el problema con eso? ¿Y Dios lo bendice a usted o no lo bendice por eso? Entonces, ¿quién es el que vive? Más claro de ahí ni el agua. El que quiere más, le piquen caña. Porque las cosas son como son. A su nombre, gloria. Qué tristeza que hayan personas que se vayan a perder por esto, por no entender esto. Y termino con esto. Un punto más, no lo puedo dejar sin tocarlo. Para los que dicen que el diezmo era fruta, que era víveres, claro, en la antigüedad sí, pero ya les mostré que Pablo está diciendo de la misma manera. Hoy los gentiles nadie tiene hacienda, muy poca gente maneja estas cosas. Por eso el Señor colocó el 10% de nuestros ingresos. Es más, ¿dónde está eso? Eso está en Nehemías capítulo 10, 37. Nehemías capítulo 10, 37, cuando es la reforma, mire lo que dice aquí, que traeríamos también las primicias de nuestras masas, nuestras ofrendas del fruto del árbol, del vino y del aceite para los sacerdotes, a las cámaras de nuestro Dios, y el diezmo de nuestra tierra para los levitas, y que los levitas recibirían la décima de nuestras labores. La décima de nuestras labores, ¿qué es eso? La décima de nuestro trabajo. Por eso es que se aplica el 10% de lo que la persona gana de su trabajo, porque ahí está. ¿Qué es labor? Labor es el trabajo de una persona. Usted fue y trabajó, se ganó 20,000, tiene que sacar 2,000 de diezmo. Se ganó 200,000, tiene que sacar 20,000 de diezmo. ¿Para el pastor? Para Dios. Para el Señor. Yo no lo veo que convenció a ustedes con eso. Amén. Se ganó 200,000, saca 20,000. ¿Para quién? ¿Para el pastor? Uy, no, es que 20,000 es mucho para el pastor. No, voy a darle apenas 5,000. Y lo otro, que a veces hay hermanos que cogen, el diezmo es un pago de su pago. Inmediatamente usted coge pago, debe de pagar el diezmo. Porque hay hermanos que cogen el pago y ellos hacen todo lo que van a hacer y eso van, compran por allá ese diezmo, a veces cogen 3 y 4 quincenas ahí enredados. No, usted no le cumple al pastor, usted le cumple a Dios. ¿Alguien me está siguiendo aquí? Entonces usted, ¿por qué dice que su hijo me lo trae a mí? Usted a mí no me trae diezmo, usted su diezmo se lo trae a Dios. Y Dios que me contrató a mí, porque el que me llamó a mí no es Dios. Que me contrató a mí, ya es otra cosa que Él diga eso que está ahí. Es su remuneración por su trabajo. Aleluya. Y este tema del ministerio es algo tan serio, pero tan serio, que si el pastor afecta su relación moral con Dios, párenle bolas a esto. Es que esto es lo que nadie habla, esto es lo que nadie dice. Si el pastor afecta su vida moral con Dios, por ejemplo, Dios nos ampara y nos favorezca. Si el pastor llega a caer en pecado de inmoralidad, ya no puede pararse más aquí. Queda totalmente descalificado para estar en el altar. Un trabajo con una exigencia de estas, ustedes me van a venir a decir a mí, aleluya, gloria al Señor, que no, que échenle ahí una ofrenda lo que le quieran dar. No, Señor. Y Dios le va a abrir puertas con bendiciones, es para que usted sea fiel en eso. Amén. Y aquí hay gente que se ha ido por lo mismo. ¡Aleluya! Hey, su diezmo ustedes no me lo dan a mí. Yo aquí no he llamado a nadie. El que lo llamó a ustedes fue el Señor. Y el que me llamó a mí fue el Señor. Usted tiene un compromiso con Dios como yo lo tengo. Todos estamos comprometidos con Dios. ¿Quién es el que vive? Cristo. No es que por YouTube, por Facebook están diciendo, bueno, el YouTube es tu pastor y el Facebook te guiará. No, aquí es conforme la palabra de Dios nos enseña. Y vamos a seguir habiendo obras y el pastor seguirá manteniéndose de esta manera, porque esto es fe. Esto es fe.
A su nombre, gloria. Gloria. El pastor asalariado, donde le pagan un salario, ese pastor no está dentro de la Biblia. Este es el canal que Dios ha destinado para aquellos que quieren hacer su obra, por la fe. Aleluya. ¿Me entendieron o no me entendieron? A su nombre, gloria. Gloria. ¿Están activos los ministerios o no están activos? Colóquese de pie entonces. Levante las manos arriba. Y dígale al Señor, Padre, en esta hora, te damos gracias, Señor. Te adoramos, te exaltamos. Señor, aquí estamos. Glorifica tu nombre. Glorifica tu nombre, Hijo. Glorifica tu nombre, Espíritu Santo. Hago y reprendo toda obra del cielo. Dígale a Dios que le bendiga. Dígale a Dios que le abra las puertas, pero entienda la palabra. Esto tiene riesgo y riesgo grande. Padre, en el nombre de Jesús, glorifica tu nombre, Padre mío. Rompe cadenas, ataduras, ligaduras. Cerrojos de hierro, vuelve los pedazos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Señor, aquí estamos en esta hora, porque solo tú eres bueno y para siempre tu misericordia. Gracias, Rey de Reyes y Señor de Señores.